y nuevamente agradecerles que me permitan grabar la sesión para dejarla ahí para alumnos que quieran consultar posteriormente alguno de los temas que aquí se ven en esta asignatura. Estamos en el tema sintaxis, principios básicos de la sintaxis. Vamos a conocer el sujeto y el predicado y sus elementos, ¿sí? Vamos a procurar avanzar lo más que se pueda en esta sesión de hoy con este tema. Entonces decíamos que tenemos una oración que es Jorge, mi mejor amigo. Yo le preguntaba a unas de sus compañeras, Areli, que cuál era el sujeto de esta oración, o sea, de quién estoy hablando, de quién digo una información, digo un chisme, pues hablo de Jorge, mi mejor amigo, sí, es el sujeto, es la persona, animal o cosa de la que estoy hablando, y lo que digo de esa persona, que aclaro que es mi mejor amigo, ¿verdad? Que digo, pues, juega balompié sería el predicado, lo que digo de esa persona. Así que una cosa es el sujeto y otra el predicado. Repito, el sujeto es de quién estoy hablando, persona, animal o cosa de la que hablo, y el predicado es lo que digo de esa persona, animal o cosa, el chisme que estoy dando o informando sobre esa persona, animal o cosa. Y le preguntaba yo a su compañera Jania, en la oración 2, al hombre de la esclavitud denigra, ¿cuál sería el sujeto? ¿De quién estoy hablando? Y comentábamos que estoy hablando de la esclavitud. Hay gente que me dice, no, profe, el sujeto es el hombre. No, no estoy hablando del hombre, estoy hablando de la esclavitud, que es muy diferente, ¿verdad? ¿Qué digo de la esclavitud? Pues que denigra, que le quita su dignidad al hombre. Pero no estoy hablando del hombre, estoy hablando de la esclavitud. Fíjense qué diferente, ¿sí? Una manera, fíjense, eso que les voy a platicar es muy importante, pónganle mucha, mucha atención. Paren oreja, como es. Una manera de poder identificar con toda precisión el sujeto, sí, para no confundirlo, si no vaya a pasar lo que les comento de que haya gente que me diga que el hombre es el sujeto en esta oración 2, es la siguiente. Primero que nada, antes de que ustedes identifiquen sujeto y predicado, yo les voy a pedir un favorcito bien grande. Identifiquen el verbo. ¿Qué es el verbo, muchachos y muchachas? El verbo es la palabra con la cual estoy indicando una acción, ¿sí? Por ejemplo, Elba. En la oración, Jorge, mi mejor amigo, juega balompié. ¿Cuál es la palabra, Elba? Que me está indicando una acción. Juega. Juega, exactamente. Incluso cuando tú lees la palabra, te puedes imaginar la acción, ¿verdad? Un grupito de personas corriendo tras un balón. Esa es la acción, el movimiento, lo que están haciendo, ¿verdad? La palabra brinca, la palabra come, desayuna, son verbos, me indican la acción. Si yo los leo, puedo visualizar esa acción mentalmente, ¿verdad? Es el movimiento. Bueno, cuando ustedes encuentren el verbo, ¿sí? Que por cierto, tienen que identificarlo, no importa en qué tiempo esté, si esté en presente, en pasado o en futuro. En el caso de juega, ¿en qué tiempo está? A ver, déjenme le pregunto a alguien de ustedes. A ver, Francisco, en el caso de juega, el verbo juega, ¿en qué tiempo está? ¿En presente, pasado o futuro? Presente. En presente, exactamente. Pasado sería jugó, futuro jugará. Ok, bien. Entonces, juega es el verbo. Una vez que identifico el verbo, ahora sí, ya puedo encontrar fácilmente el sujeto. ¿Cómo lo voy a saber? Tengo que preguntarme quién es el responsable de ejecutar esa acción de jugar. Es como aquella señora que está en su casa y de repente de un balonazo le quiebran la ventana. ¿Qué hace la señora? Pues asoma por la ventana o por la puerta y grita, ¿quién fue? A buscar al responsable para que le pague el vidrio. Igual, tienes el verbo aquí, pregúntate quién es el responsable de ejecutar, de realizar esa acción de jugar. Y yo le preguntaría entonces, ¿verdad? Nuevamente, ahora le pregunto a David. David, ¿quién es el responsable de jugar en esa oración? ¿Quién juega? Jorge. Jorge, mi mejor amigo, ¿verdad? Hay que decirlo Jorge completo. Exacto, porque si nada más digo Jorge, no aclaro que es lo que dice la oración, que es mi mejor amigo. Entonces, de esta forma, yo puedo atinarle, ser más preciso para encontrar el sujeto, que primero agarre el verbo. Primero que nada el verbo. Y me pregunte, a ver, ¿quién es el responsable de ejecutar esta acción? ¿Quién la está realizando? No es balompié, no. Balompié no está jugando. Más bien, alguien juega balompié. ¿Quién juega? Ah, pues es George, el Jorge, ¿verdad? Jorge, mi mejor amigo. Esta frase es la responsable de realizar la acción de jugar. ¿Sí? Ahora sí, me voy a la oración 2. ¿Sí? Y aquí tengo yo el verbo denigra. ¿Sí? Están presentes, es la acción de quitarle la dignidad a alguien. Y pregúntese,
¿Quién es el responsable de denigrar? ¿Quién está denigrando? ¿El hombre está denigrando a alguien más? No, más bien alguien denigra al hombre. ¿Quién denigra al hombre? La esclavitud. Sí que ya identifiqué el sujeto fácilmente, porque la esclavitud es el responsable de realizar la acción de denigrar. No, el hombre no dice, el hombre denigra. No. Más bien, alguien denigra al hombre. Por eso el hombre no puede ser el sujeto. ¿Se fijan cómo ya es más fácil poder identificar el sujeto? Identificarlo. ¿Sí? Preguntas. Jania, preguntas. Francisco, Rosario, Elba, David, Carelli. ¿Todo bien? ¿Hasta aquí? ¿Cómo la ven? Muy bien. ¿Sí? ¿Queda claro? Esto es bien importante, identificar sujeto y Sí. predicado. Bien importante porque esta va a ser la base para que ustedes puedan construir una oración como lo hicimos ayer. Recuerden que ayer yo les di las pistas, ¿verdad? Yo les di las pistas, les puse una oración incompleta con lagunas y estaba más fácil, pero el trabajo va a consistir en que ustedes, les doy las pistas, las oraciones, pero ustedes no les voy a dar las lagunas, ustedes van a construir la oración, una oración a partir de ver todas las oraciones que están sueltas. Los van a conjuntar, a combinar, a unir, ¿sí? Y formar una sola oración, pero ya yo no les doy las lagunas. Y para eso se requiere que primero, ¿verdad? Así, el consejo es que primero hagas el sujeto y luego el predicado. Para eso hay que saber qué es sujeto y predicado, ¿verdad? Claro que no es una condición obligatoria, alguien puede empezar con el predicado. Por ejemplo, aquí, miren, si se fijan en esta oración 2, no empecé con el sujeto, no empecé con la esclavitud. Esclavitud es el sujeto, ¿verdad? Sino que el sujeto lo estoy colocando en medio. Se vale jugar con la sintaxis. Recuerden que la sintaxis es el orden de las palabras en la oración. ¿Sí? Se vale jugar, el sujeto puede estar en medio, puede estar en el principio, puede estar al final. Pero para fines del ejercicio que les comentaba yo ayer, es conveniente que siempre lo pongan al principio, como que les ayuda más a ordenarse mentalmente. Es un consejo, es una sugerencia. Primero el sujeto y luego el predicado. Y siempre el predicado que comience con el verbo, que sea la primera palabrita que encabece el desfile del predicado, ¿verdad? Primero el verbo. ¿Sí? Y ahora sí ya le coloco como yo quiera lo que sigue. Pero primero el sujeto y luego predicado. Ahora, una cosa muy importante, muchachos. Fíjense esta oración que les voy a platicar aquí. Dice, número 3, brilla el enorme... No, pero este no es. Acá abajo, miren acá. Estudio matemáticas. Si yo le preguntara, vamos a preguntarle a alguien al azar, a ver, Carelli, en esta oración estudio matemáticas. A ver, identifícame primero, antes de que me identifiques el sujeto, identifícame el verbo. ¿Cuál sería el verbo ahí? ¿Estudio o matemáticas? Estudio, exactamente. Ahora, si yo te pregunto, ¿quién es el responsable de estudiar? A lo mejor tú piensas, profe, pues no está escrito, no dice quién. Pero por lógica, tú dices, bueno, pues estudio, me estoy refiriendo a mí misma, ¿verdad? A mí misma. Así que el sujeto, ¿quién sería, Kareli, ahí? Yo, ¿verdad? El responsable de estudiar, exactamente. Y aquí entran recordar las personas gramaticales. Acá lo voy a poner a mi izquierda. Yo, ¿recuerdan? Que también estudian en inglés. I, you, he, él, etcétera, ¿no? Fíjate, nos metemos hasta con inglés, ¿eh? Hacemos una interdisciplinaridad. Okay. Yo, tú, él o ella. A ver, síganle. ¿Qué otras personas gramaticales tenemos en español? Tú, ella, ellos. Sí, ellos, más que antes de ellos hay otra palabrita. Voy a poner aquí ellos un poco más abajo. Ellos, ellas. Antes de ellos, ellas, ¿quién sería? Nosotros. Eso, muy bien, nosotros. Nosotras, nosotros. Ah, y antes de ellos está otra persona. A ver, Elba, estoy pensando y cómo estás pensando la respuesta. ¿Cuál me falta? ¿O Kareli, que quiera contestar? Yo, tú, él, nosotros. ¿Y luego? Ustedes, exactamente. Ustedes. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Son las 6 personas gramaticales. Yo, tú, él o ella, nosotros, nosotras, ustedes y ellos, ellas. Las 3 personas primeras se les conoce como personas gramaticales del singular, y me refiero a una persona, a yo, a mí, tú, a él, una persona. Las otras, ¿sí? Son en plural, son personas gramaticales en plural.
¿sí? El equivalente a yo, pero en plural sería nosotros. El equivalente a tú, pero en plural sería ustedes. El equivalente a él o ella, en plural sería ellos o ellas. De tal forma que decimos que aquí tengo la primera persona gramatical, la segunda persona gramatical, la tercera persona gramatical, pero las tres personas son del singular. ¿Sí? Singular. Y las que siguen son personas, pero del plural, que son muchos. También sería primera persona, segunda persona y tercera persona. Así que yo le digo, a ver, ¿cuál es la segunda persona del singular? Me van a responder tú. ¿Cuál es la tercera persona del plural? Ellos o ellas. Son tres personas del singular y tres personas del plural. Es un repasito de español de primaria y secundaria. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Si no, pues no se acuerdan, pues ya lo refrescamos, ¿verdad? Aquí está ya. ¿Preguntas, chicos? No. Ninguna. Bueno. Ahora, ¿por qué les platico esto de las personas? Porque es importante que lo recordemos. Que me borro aquí nada más. Porque a veces el sujeto no está escrito. Y puedes ponerle poquito tu audio apagado, Elba, para que no escuche el ruidito que sigue ahí alrededor. Dale clic ahí a tu audio. Ándale, gracias, Elba. Porque a veces el sujeto no va a estar escrito, sino que se entiende que ahí está. ¿Sí? En el caso de estudio matemáticas, no dice yo estudio matemáticas, el sujeto yo no está escrito. Y cuando eso sucede, se le conoce como sujeto tácito. Pero miren, el nombre es lo de menos. Yo lo bauticé como el sujeto fantasma, para que no se nos olvide que este sujeto que no lo veo, pero que está ahí aparecido. El yo no está escrito aquí, en estudio matemáticas, pero se entiende que está ahí el fantasma de yo, ¿verdad? Ahí está el yo, aunque no lo vea. Por lógica está ahí, ese sujeto tácito o sujeto fantasma, como ustedes le quieran llamar, no hay problema. El caso es que sepan identificar el sujeto cuando no está ahí. Si hay un verbo en una oración, ya sea en presente, pasado o futuro, pues justamente hay un sujeto siempre. Y si no está escrito, hay que identificar a cuál persona gramatical se refiere para poder saber. Así que en el caso de estudio matemáticas, si en un examen te dicen, a ver, en la oración de estudio matemáticas, dime cuál es el sujeto. Te dicen, opción A, no hay sujeto. Opción B es yo. Opción C, matemáticas. ¿Cuál vas a elegir? Pues la B, ¿verdad? Si hay sujeto, la opción A no puede ser la correcta, porque no es verdad que no haya sujeto. Es una mentira que no haya sujeto. Ahí está el sujeto es yo, solo que no lo veo, el sujeto fantasma, ¿verdad? Porque yo estudio, pues yo estudio. Y si dijera, a ver, en el caso, a ver, ¿qué le parece? Le pregunto a Jania. Si yo dijera, Jania, brilla, la palabra brilla, el verbo brilla, ¿cuál sería el sujeto ahí, Jania, en brilla? Sería él o ella. ¿Él o ella, verdad? O ella. Exactamente, porque ¿quién brilla? ¿A quién le conecto ese verbo? A él o ella, no puede ser yo brilla, tú brilla, o sea. Es 38, ¿ah? Entonces, él o ella brilla en el tiempo presente, ¿sí? Bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan de identificar el sujeto tanto normal o sujeto ordinario como el sujeto tácito o fantasma. Todo bien, ¿verdad? ¿Cómo la ven? ¿Sí? Bueno. Así que si una oración tiene sujeto y predicado, tiene los dos elementos, lo voy a llamar enunciado un bimembre, porque bi significa dos, membre que tiene dos miembros, los dos miembros o dos elementos, sujeto y predicado. Pero si la oración nada más tiene sujeto, le voy a llamar unimembre. Enunciado unimembre porque nada más tiene un solo elemento, o sea, nada más el sujeto. Puede ser que una oración tenga puro sujeto. Miren, aquí en este caso número 4 lo tengo aquí, que aquí estoy marcando en azul. Y yo digo, el enorme y majestuoso sol. Aquí es puro sujeto, no hay predicado, no hay verbo. Ni enorme ni majestuoso son verbos, ¿sí? Son adjetivos que me dicen cómo es el sol, me lo están calificando, pero no están indicando un movimiento, una acción. Si dijera,
el enorme, majestuoso sol brilla, entonces sí, brilla sería el sujeto, el verbo, perdón, y el predicado sería la misma palabra brilla, y el sujeto sería el enorme y majestuoso sol, ¿sí? Así que una oración puede ser bimembre o puede ser unimembre. Unimembre es cuando nada más tiene puro sujeto, que no hay verbo, y bimembre cuando tiene los dos elementos, sujeto y predicado. Bueno, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Bueno, miren, es importante que ustedes en casa repasen esto y hagan ejercicios. Ahorita por la cuestión del tiempo, pues no podemos hacer aquí ejercicios, ¿verdad? Muchos, ahí sí alcanzamos porque era importante el ejercicio de ayer. Pero ustedes necesito que ustedes hagan más actividades. Aquí vienen actividades para que ustedes desarrollen todo lo que estamos platicando. Esto que yo les estoy explicando es como un empujoncito, ¿verdad? Como una probadita de lo que ustedes van a ir estudiando. Hay elementos que me interesa que ustedes conozcan. ¿Sí? Dentro del sujeto hay elementos que tenemos que conocer y dentro del predicado hay elementos que también tenemos que conocer. A ver si me alcanza el tiempo. Ahorita aquí me va a marcar el conteo regresivo para el tiempo. Miren, tengo aquí una oración. Fíjense lo que dice. En la cocina, Alejandra, mi hija, prepara entusiasmada un pastel para su mamá el día de su cumpleaños. ¿Ok? A ver. Vamos a preguntarle a Kareli. ¿Cuál sería aquí? Antes que me digas el sujeto, Kareli, primero dime cuál sería el verbo. Espérame. ¿Cuál era? Que prepara. Prepara, perfecto. Ahí está, ¿verdad? Prepara. Ahora sí, pregúntate tú misma, ¿quién es la responsable de preparar ese pastel? Para que me indiques el sujeto. ¿No? Alejandra, ¿sí? La hija. Alejandra la hija. Exacto, todo esto es el sujeto, perfecto. Ya lo encontraste porque ya encontraste que es responsable de preparar. Y todo lo que sobró, fuera de Alejandra, mi hija, todo lo demás, lo que sobró es predicado. ¿Qué digo de Alejandra, mi hija? Que prepara entusiasmado un pastel para su mamá de su cumpleaños en la cocina. Todo el resto. Bueno, pues resulta, compañeros y compañeras, que dentro del sujeto hay dos elementos básicos, hay más, pero hay dos elementos básicos que quiero que ustedes conozcan dentro del sujeto. Fíjense, si yo me pregunto de la palabra Alejandra, mi e hija, ¿cuál sería la palabra más importante? ¿Cuál sería el núcleo, el centro? O sea, que me indique de quién estoy hablando exactamente. ¿Cuál sería esa palabra más importante? Jania, ¿tú qué me responderías? ¿Del qué, perdón? De la frase Alejandra, mi hija. De las tres palabras, Alejandra, mi e hija, ¿cuál de las tres es la más importante porque me indica exactamente de quién estoy hablando? Alejandra. Alejandra. Esa palabra importante se le llama núcleo. Núcleo del sujeto, porque es la parte central, ¿sí? Lo de mi e hija es paja, es algo complementario, sí, que está apoyando ahí, aclarando quién es Alejandra. Pero Alejandra, la palabra principal, es el núcleo del sujeto. Así en todas las oraciones vamos a encontrar un núcleo del sujeto, ¿sí? Ahora, puede ser que yo, el núcleo lo vea conformado de tres palabras. Si yo dijera Alejandra, Daniela y Sofía, mis hijas, mi núcleo está conformado de tres palabras, de Alejandra, de hija, de Sofía y de Daniela. Puedo tener pues tres núcleos, ¿sí? En este caso, pues nada más es Alejandra, ¿verdad? Bueno, ya quedó explicado lo que es el núcleo del sujeto. Ahora, hay otro elemento que se llama modificador por aposición. Tengo yo el núcleo del sujeto. Miren, ¿de quién hablo? En el sujeto, Alejandro. El modificador por aposición, muchachas y muchachos, es la aclaración que yo hago sobre el núcleo del sujeto. Y tú lo identificas porque siempre va encerrado entre comas. Mi hija es la aclaración que hago de Alejandra. Digo que es mi hija, es una aclaración, ¿verdad? Y le pongo comas a los lados. Alejandra, coma, mi hija, coma. Así que mi hija no es núcleo, es la aclaración de quién es Alejandra y está encerrado entre comas, se le conoce como modificador por aposición. El modificador por aposición debe llevar dos requisitos: que sea una aclaración del núcleo del sujeto, formando con el sujeto un equipo dentro del sujeto mismo, y segundo, que esté encerrado entre comas. Con eso lo identifico. ¿Preguntas? No. Todo bien. No. Y ya para ir cerrando la sesión de hoy, para ir cerrando. En el predicado también hay elementos que tengo que identificar. También hay un núcleo del predicado. Ese núcleo es el verbo. Y ese sería la palabra prepara, como ahorita me dijo Kareli al principio. Es el núcleo. Es el motor, ¿verdad?
de todo el predicado, la acción principal. La acción en sí, lo principal de la oración. ¿Sí? Ahora, es importante que ustedes sepan que si ustedes, miren, voy a explicar esto con un ejemplito. Vamos a suponer que ustedes entran al salón y encuentran la palabra, la oración. Alejandra, mi hija, prepara. Que nada más dijera prepara. Y que tú lo leyeras ahí en el pizarrón. Alejandra, mi hija, prepara. Te quedas pensando, te quedas con una duda, ¿no? ¿Qué duda sería esa? 35. Vamos a preguntarle ahora 95. a Elba. A ver, Elba. ¿Qué duda sería esa? Si tú lees, Alejandra, mi hija, prepara. ¿Con qué duda te quedas? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué pudiéramos pensar? Nos quedaríamos con la duda, ¿no? Prepara, pero ¿prepara qué? ¿Se acuerdan que comentamos eso? Entonces, ahí la oración está incompleta, le falta más información. Cuando yo explico exactamente qué prepara, que en este caso, Jania, ¿qué es lo que prepara? Si gustan prender su camarita, su audio. Si no hay ruido, si prenden el audio. Si hay ruido, pues mejor lo apagamos. ¿Prepara un pastel? Un pastel sería la información que faltaría si nada más dijera en la cocina Alejandra, mi hija, prepara, ¿verdad? Le faltaría un pastel. Ese un pastel, dijimos, la sesión sería el resultado de la acción de preparar. Entonces, ese resultado se le conoce como objeto directo y lo encuentro con la pregunta que, al verbo, ¿qué prepara? Un pastel. La respuesta es un pastel. En un pastel sería el objeto directo. ¿Sí? Bueno. Y si yo le pregunto al verbo, a ver, ¿para quién prepara? O a quién prepara, o para quiénes, o a quiénes, la respuesta va a ser para su mamá. Ese sería el objeto indirecto. Entonces no es lo mismo objeto directo que indirecto. El indirecto es la acción directa del verbo. El resultado, perdón, de la acción, el resultado directo de la acción del verbo. Prepara. ¿Qué prepara? Un pastel. ¿Sí? Lo encuentro con la pregunta ¿qué? Y con la pregunta ¿para quién? O ¿a quién? O ¿para quiénes? O ¿a quiénes? Encuentro el objeto indirecto. ¿Para quién prepara ese pastel? Para su mamá. ¿Sí? A veces va a estar el objeto directo en la oración, a veces no, ¿verdad? Lo importante es saberlo localizar, saber qué preguntas son las que me van a auxiliar para identificar el objeto directo e indirecto. Y ahora sí, faltaría explicarles, fue donde nos quedamos la sesión anterior, el complemento circunstancial. ¿Sí? Ahí abajito, aquí en la pantalla, vamos a ver 3 complementos y uno más que voy a agregar ahí. De hecho, hay más complementos, pero me interesa que veamos estos 4 que les voy a platicar. 3 que están en pantalla y uno más que les voy a agregar. Bueno, está el complemento de tiempo, el complemento de lugar y el complemento de modo. Cada complemento lo que hace es darme más información sobre lo que está indicándome el verbo, ¿verdad? Es como cuando el chisme se hace más grande, ¿no? Yo digo, prepara, bueno, y si yo pregunto, ¿y cuándo prepara? ¿Cuándo? Pues la pregunta es ¿cuándo? ¿Verdad? Yo le pregunto al verbo, oye, ¿cuándo prepara? La respuesta va a ser el día de su cumpleaños. Esa información nueva que me indica el tiempo es el complemento circunstancial precisamente de tiempo. Y lo encuentro con la pregunta ¿cuándo? El tiempo siempre lo voy a localizar con la pregunta ¿cuándo? ¿Verdad? ¿Sí? Si vas a una fiesta, quieres saber el día que va a ser la fiesta y la hora, pues preguntas ¿cuándo? ¿Cuándo va a ser? Esa es la pregunta para identificar el complemento de tiempo. ¿Sí? Y en lugar, la pregunta, ¿cuál creen que sea? Pues, ¿dónde, verdad? Sí, es sencillo. ¿Dónde prepara ese pastel? Dice la oración que en la cocina. ¿Sí? Ya llevamos los complementos, el de tiempo, lugar, ¿sí? Y recuerden, hay que tener siempre en mente la pregunta con la que yo identifico el tiempo. ¿El tiempo con qué pregunta lo identifico? Con ¿cuándo? Y el lugar con la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Son preguntas, básicas que tenemos que recordar para localizar cada complemento. Y el complemento de modo, el modo se refiere a la manera, el modo, la forma, la manera en que sucede la acción. La pregunta con la que yo la localizo, con el que yo lo localizo es con cómo. Y yo le pregunto al verbo, oye, ¿cómo prepara ese pastel? ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿De qué modo? Y la misma oración te contesta, dice ahí, que lo prepara entusiasmada. ¿Sí? Así que entusiasmada es la manera o el modo en que sucede la acción. Sí, llevamos 3 complementos. ¿Cómo la ven? ¿Creen ustedes que no se les olvidan las preguntas de cada complemento? ¿Sí las recordan? El complemento de tiempo,
A ver, vamos a hacer una pregunta. A ver, vamos a preguntarle a Rosario. Rosario, ¿con qué pregunta encuentras tú el tiempo, el complemento de tiempo? ¿Cuándo? Muy bien. Jania, ¿con qué pregunta encuentras el lugar en la oración? ¿Dónde? ¿Dónde? Y Jesús, ¿con qué pregunta encuentras el modo? ¿Cómo? ¿Perdón? Con la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? Exactamente. Muy bien. ¿Cómo, verdad? Muy bien. Ahí están las preguntas. Ahora, hay más complementos, hay más. Me interesa de todos los que hay, uno en especial para fines del curso y de su evaluación. Es el complemento de finalidad. Para que lo apunten, porque aquí no viene en el folleto. Apúntenlo por ahí. O sea, viene en una página más adelante, pero viene en toda la lista de complementos y yo quiero que nada más tengan en cuenta 4. Tiempo, lugar, modo y finalidad. Apúntenle finalidad, porque ese sí es bien importante. Pues la finalidad, ¿qué es? El objetivo en que sucede la acción. ¿Para qué sucede la acción? ¿Verdad? El propósito, la finalidad. Y la pregunta con la cual voy a identificar al complemento de finalidad es con la pregunta ¿para qué? ¿Sí? Si yo digo, prepara, bueno, ¿para qué prepara? ¿Cuál es la finalidad de preparar? Si se fijan, la oración no me dice para qué. ¿Sí? Habrá gente que se confunda un poquito y diga, a ver, profe, ¿el complemento de finalidad sería para su mamá? No, porque para su mamá es el objeto indirecto, es para quién prepara el pastel, no es la finalidad, es el para quién. Si yo dijera, prepara un pastel para su mamá con el fin de halagarla, entonces la parte donde dice con el fin de halagarla, ahí sí sería el complemento circunstancial de finalidad, porque me responde la pregunta, ¿para qué prepara ese pastel? ¿Cuál es el propósito? Entonces no confundir la pregunta ¿para qué?, que es la finalidad, con la pregunta ¿para quién?, que es el objeto indirecto, son dos cosas diferentes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Jesús, Jania, Careli, Rosario. No sé si alguien me faltó de mencionar. No, ¿verdad? Si fueron todos, están aquí presentes en este momento en esa sesión 3 de 4. Bueno. Muy bien. Entonces, ya ustedes ahí en su casa van a hacer ejercicios para identificar cada elemento, ¿verdad? Ahí en la actividad les ponen unas oraciones y les piden que identifiquen el sujeto, el predicado, el núcleo del sujeto, el modificador por aposición, dentro del predicado, pues el núcleo del predicado con núcleo verbal, la acción, el objeto directo, el objeto indirecto, el complemento circunstancial de tiempo, de lugar, de modo y de finalidad. Cuando ustedes vean que una oración no tiene uno de estos elementos, nada más se les pone ahí, pues que no hay, ¿verdad? Se me dicen, ¿cuál es el complemento de finalidad? En la oración de Alejandra, mi hija prepara un pastel para su mamá, y ponemos que no hay finalidad, porque no lo especifica la oración. ¿Sí? Recuerden que las preguntas las contesta automáticamente la oración, yo solamente tengo que identificar la respuesta. No debo de inventarlas, porque hay algunos que a veces se inventan ahí. No, pues lo prepara para quedar bien con la mamá, profe, pero pues ¿dónde dice eso? No, pues yo pienso, no, es que no hay que responder la pregunta de acuerdo a lo que uno crea, sino lo que la oración me esté diciendo, ¿verdad? Eso es importante.